El día de hoy veremos unos pequeños temas que se ven en la carrera de matemáticas y carreras adyacentes aquí en la Facultad de Ciencias u otras facultades de la UNAM. Y pues, perdón por la demora de 7 u 8 semanas, es decir, nada más he subido 2 videos y ya me volví regular, pero es que me enfermé, entonces me atrasé, luego desarrollo de personaje y cosas de la vida personal, luego final del semestre, me di un descanso, pero pues prometo que en estas vacaciones sí estaré regular en subir videos. Ya regresando a la facultad no prometo nada. Así que pues bueno, el primer tema que veremos será una pequeña introducción a la lógica, muy pequeña realmente porque la lógica matemática, al igual que otras ramas como es la álgebra, la geometría, el cálculo, es muy extensa, ¿ok? Es una rama completa de investigación que tiene que ver pues casi casi con preguntas filosóficas, ¿no? De qué es una demostración, cómo demostramos, por qué sabemos que esto es válido, por qué realmente es válido, ¿sí? Pero nosotros solo veremos la parte del lenguaje que nos va a servir para entender cómo redactar y leer y comprender demostraciones matemáticas, ¿ok? Y como dije, necesitamos un lenguaje. Nosotros pensamos en lenguaje, pensamos en hablar o en símbolos. En la parte de símbolos, pues se nos ocurren cosas como la suma, la resta, la fórmula de Bhaskara, bueno, la de la ecuación general de segundo grado, ecuaciones, cosas raras que aparecen en las películas cuando una persona se pone a pensar. Pero va más allá de eso, va más sobre cómo argumentamos, ¿no? Y cómo realmente nosotros redactamos en el lenguaje matemático. Pero en sí la pregunta es, ¿por qué necesitamos un lenguaje específico, no? Pues bueno, vamos a ver en primer lugar qué es un lenguaje natural o no formal o informal, que es todo el lenguaje que hablamos, ¿no? Español, inglés, francés, otomí, náhuatl, cuya función es comunicar ideas, expresar, informar, que lo cumple muy bien, ¿no? Así por eso estamos hablando ahorita. Pero en ciertas circunstancias puede molestar. ¿A qué me refiero con molestar? En primer lugar es muy contextual. Es decir, utiliza el contexto. Por ejemplo, en una tienda o en un lugar dado, una persona le dice a la otra, pásame esto o aquello. La persona que lo oyó, que vio la seña, va a entender a qué se refiere, ¿no? Pero quien no estuvo en esa escena, no va a saber. Si yo le pregunto, esa persona le dijo, pásame esto. ¿Qué le pidió que le pasara? La persona que no estuvo ahí va a decir, pues ni idea. También llega a ser un poquito vago porque nos saltamos explicaciones o cosas que ya se asimilan dependiendo de la cultura o del entorno, que por sí mismo no es malo, ¿no? Forma parte de su naturaleza. Pero esas cosas de saltarse ideas o de asumir cosas, llega a que el lenguaje sea un poquito ambiguo. Y los que trabajan en el marco legal saben que este es un problema, porque tienen que adaptar las leyes de forma que se entienda para todos o no se pueda malinterpretar en varias situaciones o vacíos legales. Un ejemplo que a mí me gusta es el siguiente enunciado. Ella lo vio con los binoculares. Yo me imagino dos posibles escenarios. El primero es que ella usó unos binoculares para poder verlo. Y el otro es que ella estaba aquí y pues él estaba por acá y él tenía unos binoculares en la mano, ¿no? Ambos son válidos, pero yo necesito saber cuál es el correcto. Y esto no me está ayudando. Entonces, el lenguaje matemático va a dar una serie de reglas para ver qué cosas podemos usar, qué enunciados podemos manipular. Y ella en ello entra el concepto de las proposiciones. Una proposición es un tipo de enunciado que afirma algo. Es decir, en la lengua de español, nuestras clases nos enseñaron que es un enunciado declarativo. Ella está corriendo. El sol es el centro del sistema solar. El cielo es azul. Y me está tirando datos. Hay otros tipos de enunciados en nuestro lenguaje y en varios lenguajes del mundo.
Cosas como preguntar, qué, cómo, cuándo, dónde. Cosas exclamativas de, están gritando, de una persona gritando, es una exclamación. Personas dando órdenes de haz esto, haz aquello. O frases como hoy, ojalá hubiera pasado esto. Que pues en sí se clasifican en imperativos, exclamativos, interrogativos, desiderativos, ya así de forma formal, que no nos van a servir porque no nos están dando información precisa, no nos están dando justamente ese dato. ¿Okay? Una pregunta al aire no me va a servir para poder ver la información. Pero además, este enunciado tiene que cumplir que su valor de verdad es verdadero o falso, no ambos. Es decir, yo te pregunto, bueno, yo te voy a decir, ella está cosiendo. O es verdad o no, o si está cosiendo o no. No puede decir que sí a la vez. Sí, ambos. No tiene sentido, ¿no? En el lenguaje que nosotros buscamos obtener. Hay otras lógicas ya más, bueno, menos comunes, como la lógica equivalente que admite tres valores de verdad, o la lógica fuzzy que utiliza como una probabilidad de 0 a 1, pero en la lógica clásica utilizamos el tercero excluso. ¿Okay? Decir que ambas cosas se pasan es una contradicción en el lenguaje matemático. Entonces, pues pedimos que solamente o es verdadero o es falso. Y que este valor de verdad es demostrable. Es decir, que con suficientes argumentos podemos llegar a su valor de verdad. Es decir, la siguiente proposición, que va a sonar un poquito loca, una función continua acotada de S en S va a tener siempre un máximo. Yo te pregunto eso y me vas a decir, ¿qué? Pero con las suficientes herramientas matemáticas vamos a llegar a ver que es verdadero o es falso. ¿Okay? En las ciencias, la observación, la experimentación, datos, estadísticas, todo eso nos llegan a ver si una teoría es aceptada o no. También en el día a día, es decir, nosotros no nos podemos creer todo lo que vemos o simplemente decir seguro. Entonces necesitamos la suficiente cantidad de argumentos, de, digamos, un poquito de persuasión para llegar a ese valor de verdad. ¿Ok? Y ya con estas reglas establecidas, ya tenemos nuestros enunciados, ¿ok? Con los únicos que vamos a trabajar. Y pues, ¿cómo podemos trabajar con ellos? Ok, ya tengo los enunciados. Ahora, ¿qué hago con ellos? Pues bueno, en primer lugar, podemos denotarlos matemáticamente con letras como P, Q, R. Si eres un poquito más formal, vas a utilizar letras griegas. Y podemos escribir, bueno, definir un enunciado así de esta forma. P, 2 puntos, 2 más 2 es igual a 4. Entonces yo cuando trabaje con esta proposición, sabré que esto se refiere a esto. Pero también algo más interesante es que hay atómicas y compuestas. Y con compuestos nos está ya como dando una idea de que podemos unirlas de alguna manera, ¿no? Y aquí es cuando entran los conectores lógicos. Y de una vez, las tablas de verdad. Los conectores lógicos operan proposiciones. ¿Okay? Nuestro primer operador va a ser la negación, que se escribe principalmente como un no y en símbolos como esta rayita de acá. Lo que nos hace es cambia el valor de verdad y es la única unaria. ¿A qué me refiero con unaria? Que puede tomar solo una proposición y modificarla. Porque las demás conectores requieren de al menos 2 para poder trabajar. Y entonces así tomamos 2 atómicas o más y formamos una nueva que será compuesta. O podemos tomar 2 compuestas y obtenemos otra compuesta. ¿Okay? Frases como él está estudiando, él no está estudiando. Él no vino a la fiesta, él vino a la fiesta. ¿Okay? O podemos utilizar antónimos, es decir, frases opuestas. Él salió, él se quedó en su casa. O utilizar otras formas de decir no es cierto que y tal enunciado. Y la tabla de verdad es una forma visual de poder ver todos los resultados en base a los distintos valores de verdad que tengamos. Es decir, para la tabla de valor de verdad de la negación,
tenemos la P, que esta puede ser o verdadera o falsa, ¿no? Y por definición de la negación, tenemos falso o verdadero. Entonces, esta es nuestra tabla de verdad de la negación. La siguiente es la conjunción, que es como que nos dice que está uniendo algo, ¿no? Se escribe como I y este es el simbolito. P y Q. Y esta será verdad cuando ambas sean verdad. Un ejemplo que me gusta dar es el del cine. El lunes y el martes fuimos al cine. Si ambos días, tanto el lunes como martes, fuimos al cine, entonces es verdad. Si un día de ellos faltamos, deja de ser verdad. Es más, si yo digo toda la semana fui al cine, pero falté el domingo, mi afirmación es falsa. Y bueno, visualmente tenemos esta tabla. Un consejo interesante, cuando trabajen con proposiciones y vean todos los posibles casos, de derecha a izquierda, la primera proposición le van a poner verdadero, falso, verdadero, falso. La siguiente le van a poner verdadero, verdadero, falso, falso. La siguiente van a poner 4 verdaderos y seguido 4 falsos. Y la siguiente 8 verdaderos y 8 falsos. Y así van como en potencias de 2. Y así van a tener todos los casos. ¿Ok? Para no estar sufriendo de si ya tomé en cuenta todos los casos o me falta un caso. Ese es un consejo. Y es como un orden lexicográfico porque es como un diccionario de 2 letras. Y visualmente se ve así. Verdadero cuando ambos son verdaderos. Y si uno es falso, pues toda la proposición es falsa. Y si ambos son falsos, pues también es falso. De otro lado tenemos la disyunción, que esta es P o Q y es verdadera cuando uno u otro o ambos son verdaderos. Es decir, falsa cuando ambos son falsos. De nuevo, el ejemplo del cine. O fuimos el lunes o fuimos el martes. Fuimos el lunes, pues no fuimos el martes. Pues está bien, sigue siendo verdadero. Fuimos el martes, pero no el lunes, ok. Fuimos ambos días, válido. Pero si los 2 días faltamos, pues ya la proposición se vuelve falsa. Y aquí tenemos esta visualización. Sin embargo, también hay otra que es exclusiva, y esta se le conoce como inclusiva, que nos dice que solo es admitido que uno sea verdadero. Que no pueden ser ambos verdaderos. Es como decir, o vamos por pizzas o vamos por hamburguesas. No podemos coger las dos. Y se conoce como la exclusiva, que tiene estos símbolos. Y la única diferencia es que aquí lo vamos a cambiar por una falsa y ya. Y por último, de las proposiciones, bueno, de los conectores hay 2. Pero de los clásicos, que podemos simplemente decir, tenemos la implicación, que es como un sí, entonces. Si P, entonces Q. Y es este simbolito de acá. O P es suficiente para Q. ¿Qué significa esto? Vamos a dar un ejemplo. Si tuviste buenas calificaciones, te llevaré al cine. O te llevaré al parque. Tuviste buenas calificaciones y te llevé al parque. Válido, ¿no? No tuviste buenas calificaciones, no te llevé al parque, válido. No tuviste buenas calificaciones. Bueno, tuviste buenas calificaciones y no te llevé al parque. La promesa se rompe, se vuelve falso, ¿no? Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con el siguiente? No tuviste buenas calificaciones, pero aún así te llevé al parque. Entonces, ¿será falsa la promesa? Por eso entra justamente esta palabra, suficiente. Es decir, que P no necesariamente siempre hará Q. Es decir, P no es la única razón que desencadenará Q. Es decir, hay muchas más razones que pueden desencadenar Q. Ejemplo, la mesa se mojará si llovió. Pero aún así la mesa se puede mojar por varias razones. A alguien se le cayó un agua, o no sé, una fuga de agua. O simplemente alguien quiso mojar la mesa.
Entonces, se mojó la mesa, pero no necesariamente fue porque haya llovido, sino que hubo otras razones que desencadenaron en que se haya mojado la mesa. Es por eso que esta es válida, porque tal vez P no fue el desencadenante esta vez, pero hubo otras que lo pueden desencadenar. Entonces, pues por eso que se le llama suficiente, ¿ok? Sin embargo, hay otra que no es la... Por eso dije que esta es la última, porque más adelante veremos por qué. Que es la doble implicación. Que se conoce como P si y solo si Q. O P es suficiente y necesario. Ahora, si algo sucedió, hubo un único desencadenante. Es decir, ahora la única diferencia con el sí solo sí es que este se va a volver falso. Porque yo afirmé mal que el desencadenante era P. ¿Ok? Y ahora vamos a ver algo más interesante, que son las equivalencias. Definimos que dos proposiciones son equivalentes o una operación entre proposiciones es equivalente cuando sus tablas de verdad son iguales. ¿A qué me refiero con ello? Voy a poner la siguiente proposición y vamos a ver algo interesante. Mi proposición va a ser P entonces Q y Q entonces P. Aquí los paréntesis me están ayudando a decirme qué se tiene que operar. Es decir, primero tengo que operar las dos implicaciones y ya después con el valor de verdad que obtengamos vamos a ver el valor de verdad con la conjunción. ¿Okay? Como ya vimos, entonces Q tiene verdadero, falso, verdadero, verdadero. Q entonces P, verdadero, verdadero implica verdadero, falso y verdadero implica verdadero, verdadero y falso, 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 verdadero. Y ahora con el li, que ya sabemos que nos pide que ambas sean verdaderas, podemos decir que esto es verdadero, falso, falso y verdadero. ¿Se dan cuenta de algo? Esta es la misma tabla de verdad de la doble implicación. Por definición, entonces, la doble implicación es equivalente a esta. Por eso dije que la implicación era la última, porque la doble implicación la podemos obtener a partir de la conjunción y la doble implicación. Digo, y la implicación normal. ¿Okay? Ahora vamos a ver otras cosas, ya para casi terminar, que son las tablas de verdad tautológicas, contradictorias y contingentes. Tautológica la ponemos como una T y la contradicción como una S. Una tautológica nos dice que sin importar el valor de verdad de las proposiciones que tenga, siempre voy a obtener una verdad. Todas van a ser verdades al operarlas. La contradicción me dice lo contrario. Sin importar el valor de verdad de las proposiciones originales, la proposición nueva operada siempre va a ser falsa. Y la contingencia nos dice, sale de todo. Puede haber varios verdaderos, falso, tres verdaderos y un falso. Un ejemplo de tautológica sería P o no P, porque aquí tenemos verdadero y falso, y aquí tenemos falso y verdadero como vimos, y la O pues nos dice que esto es verdadero y verdadero. Una contradicción sería P y no P, porque ya vimos por lo mismo, ambos son falsos, y de contingencia tenemos un montón ya. Y con esto podemos ya definir la equivalencia tautológica. Una equivalencia no tautológica nos dice que al comparar dos proposiciones con un sí solo sí, vamos a tener verdad en todos los casos. Un ejemplo es con las dos tablas de acá. Nuestra proposición phi, que le voy a poner aquí, tuvimos verdadero, falso, falso y verdadero. Y nuestro sí solo sí, que le vamos a llamar sí, también tiene verdadero, falso y falso. Y ahora voy a operarlas con el sí solo sí de nuevo. Ve que lo que nos dice, si vemos bien, es que si ambas son verdaderas o ambas son falsas, vamos a tener una verdad. Y si una de ellas difiere, entonces vamos a tener una falsedad. Verdadero, verdadero, verdadero y verdadero.
verdadero y verdadero es un verdadero, y un falso es un verdadero en la doble implicación, y obtenemos puras verdades. Entonces, esta de acá y esta de acá son equivalencias tautológicas. Que si se dan cuenta es lo mismo que decir sus tablas de verdad son iguales. Entonces, al comparar el sí solo sí, vamos a obtener una tautología. Y pues eso es lo principal. Ya después veremos operaciones interesantes con las tablas de verdad sobre cosas como leyes de Morgan, la doble negación. Pero pues dejamos de tarea, así de pregunta. Ya vimos que la doble implicación nos sirve para... Bueno, la doble implicación la podemos obtener a partir de otras, ¿no? A partir de la negación y la conjunción podemos obtener la implicación y la disyunción. Y asimismo, utilizando dos de ellas, donde hay una negación, podemos obtener la otra. Es decir, a partir de estas dos, obtener estas. A partir de estas, estas. Y otra pregunta. Agarrando dos arbitrarias, por ejemplo la I y la O, ¿podemos obtener estas? Y así con cada una. ¿O es que solamente se puede con la negación en sí? Como la negación es la única unaria, tiene una propiedad más especial, ¿no? Entonces, ¿podemos definir las demás a partir de dos? Es más, usando solamente la implicación, ¿podemos definir las demás? Estas son preguntas que dejo. Una pista es que para intentar resolverlas hagan estas de acá. Estas ya son preguntas un poquito más filosóficas o que requieren más herramientas. Y yo creo que eso sería todo por el día de hoy, así que nos vemos. Adiós.